Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor. Seguimos con nuestra serie de Santiago. Y nos corresponde Santiago capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice nuestro texto: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mis hermanos, el tema de esta enseñanza es que nuestras pasiones por el mundo afectan nuestra relación con Dios. Pero cerca de Dios purificamos el corazón de nuestras pasiones. Miraremos esta enseñanza en 3 puntos. Como primero, mirar las pasiones que afectan nuestra relación con Dios, extraído del versículo 1 que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y como segundo, a mirar cómo estas pasiones afectan nuestra relación con Dios, extraído del versículo 4 que dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y como tercer punto, miraremos que acercándonos a Dios, nuestros corazones son limpios de nuestras pasiones para tener una mejor relación con Él. Extraído del versículo 8 que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Primer punto: las pasiones que afectan nuestra relación con Dios. Aquella iglesia que pastoreaba Santiago estaba en conflictos, peleas, discusiones entre ellos. Pero la pregunta en el versículo 1 es: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Será del diablo? ¿Será a causa de la persecución? ¿De dónde vienen los pleitos en una iglesia, en un hogar, en los amigos? Porque queremos siempre señalar a alguien como el causante de la discusión. Pero Santiago nos señala a nosotros mismos diciendo: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Nos señala a ti y a mí como los causantes de nuestros pleitos, discusiones, malentendidos que han emergido, no del infierno, sino de nuestras pasiones. Pasiones, esto es, deseos, placeres, pero no cualquier deseo y placer. Placeres y deseos fuertes, los cuales combaten en vuestros miembros. Esto de combatir en el griego es que estas pasiones son como una batalla interna, como un ejército militar que pelea en lo interno de nosotros por satisfacer dichos placeres carnales a través de pleitos, buscando, por ejemplo, quién tiene la razón, quién es el culpable, buscando ofender para ganar la discusión. Las discusiones emergen de nuestros deseos, emergen de nuestras pasiones. Creamos los conflictos y no los aceptamos, cosa que equívocamente decimos y las negamos.
Errores que hacemos y los escondemos para no enfrentarlos. ¿Quién acepta sus errores? ¿Quién confiesa sus faltas? ¿Quién se para con coraje y dice, sabes, el del error fui yo? ¿Quién? El no aceptar los errores es tan común, al punto que nos familiarizamos con el pecado. No vayamos tan lejos. Sara entra a la cocina y encontró un plato roto. De inmediato se molesta, preguntando a sus hijos quién rompió el plato. Pero el culpable no aparece. Así que empieza el interrogatorio. ¿Fue usted, Luis? Luis dice con temor, no. Entonces pregunta a su hija, ¿fue usted, María? María dice, yo no fui. Entonces pregunta al más pequeño, Felipe, dígame la verdad, ¿fue usted? Felipe dice, no, yo no fui. Entonces la madre más molesta, con ironía dice, ahora nadie fue. ¡Qué casualidad! El plato se rompió solo. Bueno, acabamos de ver una ilustración donde se acabó de formar un pleito, un conflicto, donde hay un culpable que, atrapado por sus deseos, quiere protegerse en vez de decir la verdad por amor a los otros. El no afrontar nuestros errores nos hace soberbios porque se piensa en nuestra imagen y no en los demás. Pero el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago deja ver que todos los conflictos son influenciados por la soberbia y que todos los pleitos son ausencia de humildad, ya que soberbia en el griego es altanero, apareciendo por encima de otros, el pasar por encima del otro, creyendo mejor o creyéndose mejor que el otro. Y ese es el fin de las peleas, de las discusiones, donde ahí siempre brota la soberbia, buscando pelear hasta ganar, con gritos e insultos. Si hay una señal de la soberbia, mis hermanos, es cuando no hay respeto. Soberbia siempre busca cualquier momento para que te veas bien. De eso está plagado el mundo, ya que una expresión de la soberbia es desear la fama para lucir mejor que los demás. Miren cómo Javier, al escuchar, por ejemplo, las equivocaciones o falta de su primo, de inmediato las usa para brillar diciendo, eso sí, gracias a Dios, yo nunca he sido así. Es el mismo cuadro del fariseo que al ver la tragedia del publicano que orando dice, oh Señor, sé propicio a mí, pecador. El fariseo lo señala para exaltarse a sí mismo diciendo, menos mal que no soy como ese. Podemos decir que todos nos equivocamos, pero cuando se equivocan con nosotros, no lo soportamos. Y la Biblia dice, no seáis vanagloriosos, incitándose unos a otros. Cuando nos irritamos o nos molestamos por lo que el otro nos hace, nuestros deseos son fuertes que sin darnos cuenta llegamos a ser tan altivos. ¿Por qué razón? Porque nos llegamos a sentir tan indignados y tan ofendidos que actuamos como si fuésemos Dios, olvidando que el otro, al igual que nosotros, es un pecador en proceso de cambio. Cuando miramos más el pecado del otro hasta escandalizarnos, es porque los nuestros son más fuertes. Cuando vemos más el pecado de la persona, la verdad es porque nos cuesta ver nuestros pecados. Sentirnos mejor por alguien que ha caído no es más que vanagloria y soberbia. Estos deseos, estas pasiones por querer siempre sobresalir, también son codicia, la cual es anhelar a algo, desear a algo, poner en el corazón sobre algo, poner el corazón donde se vea. ¿Y dónde es? Donde se vea estando encima
de los demás. Segunda, el versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis. La soberbia se expresa en la voz que dice, mijo, muestra a los demás que usted puede. Joven, no necesitas mostrarle a nadie. Tu vida no puede girar alrededor de la aprobación de los demás. Que tus deseos no sean deseos que giren conforme alrededor de las personas. Que tu vida gire alrededor de Cristo. Disfruta la vida en tu Señor. Recuerda que en el cristianismo la competencia de quién puede más no existe. Si hay alguien con el que tienes que competir es contigo mismo. El apóstol Pablo dijo, yo compito conmigo mismo. La competencia debe ser contigo mismo. Cuando tus deseos se enfocan por ser mejor que el resto, porque quieres que tu corazón esté por encima de los demás, te has desenfocado, ya que nuestro corazón no debe estar por encima, sino por debajo de la mano de tu Señor. Por eso debes competir contigo mismo, deseando ser igual a aquel que está por encima de ti, Jesucristo. Por eso el versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, porque el Señor no permitirá que se tenga aquello que deseamos más que Él. Cuando el corazón desea ser contemplado y engrandecido en otras cosas, es porque no está buscando satisfacerse en la grandeza de Cristo. Cuando esto es así, Dios frustrará aquello que tanto deseas. Mas Santiago también dice, codiciáis y no tenéis, matáis. ¿Acaso había derramamiento de sangre en aquella iglesia? Obviamente no, pero como hemos mirado en pasajes anteriores de esta carta, y como Jesús nos enseñó en Mateo, que matar es todo aquello que insulte al hermano, como decirle fatuo, esto es bobo o tonto. Notemos, hermanos, que no tenemos el coraje para coger un arma de fuego o empuñar un arma blanca. Pero somos tan audaces para disparar palabras como balas que no hieren el cuerpo, pero que son tan fuertes que hieren el alma. Hay personas que no les importa herir al que sea en el camino, con tal de quedar bien, para cumplir sus logros. Ese es el pensamiento de la Biblia satánica que enseña, solo piensa en ti mismo. Ese es el pensamiento del diablo, que no importa cuánto se hiere al otro con tal de ganar. Expresiones como que sea él el que venga a pedir perdón. Yo me mantengo firme. Una mujer una vez dijo lo siguiente: de los años que llevo con mi esposo, él nunca pide perdón, nunca acepta que se equivoca, nunca. Hermanos, puede que la persona nos hiera y no pida ni siquiera disculpas. No importa. Aún así, debemos ser como Cristo, que siempre nos busca para relacionarnos con Él. Que sí, hiere que el cónyuge nunca pida perdón o acepte que se equivoca. Claro que sí. Porque cuando una persona nunca pide perdón y no acepta sus errores, es alguien que deja ver que no le interesa la relación. Porque el que pide perdón es porque busca que las cosas se solucionen, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya armonía. Mientras que al otro no le interesa porque solo piensa en sí mismo. Sin darse cuenta llega a endiosarse tanto que cree que pedir disculpas o perdón es rebajarse a sí mismo al punto que agrede al otro. Los deseos de la soberbia, mis hermanos, pueden llegar a ser tan fuertes en algunos, al punto de llegar a arder de envidia. Versículo 2, codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Esto de arder de envidia es arder en celos. Es el deseo de poner la mirada en algo que no se posee. Por eso ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque la envidia es desear algo que no se posee, deseando algo que no es nuestro. Por ejemplo,
Hay creyentes que ponen la mano o el pie sobre la casa o el carro del vecino diciendo, declaro que esto es mío. Cuando la Escritura enseña a no desear los bienes del prójimo, malinterpretando Deuteronomio capítulo 11, versículo 24 que dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pero se refiere a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, porque Dios había dado autoridad para que la tomaran. Pero Dios no le ha dado autoridad a los creyentes ahora para que ahora vayan y pisen el carro o la casa del vecino. La Biblia nos ha enseñado claramente a no codiciar los bienes del prójimo. Hay familias que entran en pleito y compiten entre ellos mismos, que si cierto familiar compró algunos muebles modernos, entonces ellos también les toca comprar unos iguales o más modernos, al punto que se llegan a endeudar, todo porque sienten que si no lo hacen, están quedando atrás o se sienten menos, llegando a sentir una presión y carga que si no lo hacen se forman discusiones en el hogar, todo por celos, todo por envidia. Pero no importa con cuántos celos una persona desee algo, Santiago les dice y no podéis alcanzar. Esto es, nunca lo obtendrán en sus manos. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Por más que pelee, por más que luche, por más obsesionado que esté, Dios no le dará aquello que lo aleja de él. Por eso sigue el texto, porque no pedís. Esto es, que no piden conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto que piden es de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus deseos, pero Dios no les da nada. Él no le responde porque dichas peticiones son para alimentar su soberbia, su ego, su orgullo, para verse mejor ante los demás. De hecho, hay personas que solo oran por ellos y no por el hermano porque están tan centrados en sí mismos. Pero lo triste de esto es que estas pasiones no solo afectan nuestras relaciones con los demás, sino que afectan de manera directa nuestra relación con Dios. Por ello, segundo punto, cómo estas pasiones afectan nuestra relación con Dios. Versículo 4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago nos está hablando de un corazón que tiene deseos fuertes, que quiere hacer todo lo posible, buscar todos los medios posibles con tal de tener la aprobación del mundo. Al ver Santiago este comportamiento, de él vemos un grito, vemos una exclamación fuerte en el versículo 4, oh almas adúlteras. ¿Por qué? ¿Por qué no les dice soberbios, conflictivos, envidiosos? Que de eso es de lo que viene hablando. ¿Por qué les llama de repente adúlteros? Hermanos, notamos que el hombre tiene deseos intensos por ciertos pecados. Porque quiere poner su corazón o su mirada en otro lugar, pero no en Dios. Por eso, almas adúlteras, porque el adulterio empieza cuando se despiertan deseos desde el corazón por alguien que no es el cónyuge. Por eso Jesús dijo, cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, porque los ojos miran lo que fuertemente el corazón desea, porque en el matrimonio de una pareja no solo se entrega el cuerpo del otro, lo que se entrega es el corazón. Y esto es para decirnos la relación que tiene Cristo por su iglesia. Por eso el primer mandamiento que el Señor da a su pueblo al haberlo rescatado, es el siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso Santiago no solo dice adúlteros, sino oh almas adúlteras, porque es con el alma que se engaña, porque se involucra la totalidad del ser. Por eso la pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
La palabra amistad en el griego es mucho cariño y la palabra enemistad en su definición griega es hostilidad. Si leyéramos el texto, en esas definiciones sería: ¿no sabéis que el mucho cariño por el mundo es hostilidad contra Dios? Cuando un creyente se ha encariñado con el mundo, con ciertos pecados que los desea tanto, llega a sentir hostilidad por el esposo quien es Cristo, porque hay más deseos y tiempo por el pecado que por su palabra, que al escuchar de él le incomoda, porque se ha encariñado mucho con su pecado. Pero el Señor es claro en la siguiente línea: cualquiera pues que quiere ser amigo, esto es, amado o querido por el mundo, se constituye, se establece como enemigo de Dios. Esta frase para ellos y para nosotros es como si nos dijera: ¿tanto quieres ser amado y querido por el mundo al punto de declararte enemigo de Dios? Cuando uno se declara enemigo de alguien es porque quiere romper todo vínculo afectivo. Declararse enemigo de Dios es poner un divorcio a la relación. Lo que Santiago nos trata de decir es que no se puede tener una relación con el mundo y con Dios, ya que los deseos por el mundo son un adulterio fuerte que, como todo adulterio, afectan la relación. En este caso, para con Dios, en el caso del adúltero que no sabe si decidirse por su cónyuge o por su amante, porque cree amar a una como a la otra, y se está autoengañando a sí mismo, ya que no se puede amar, mis hermanos, por encima del dolor de los demás. Santiago describe algo similar en aquellos que, teniendo a Dios, tienen deseos por el mundo, llamándolos en el versículo 9, vosotros los de doble ánimo. En griego, doble ánimo se define ser de dos almas. Al encontrarse dividido en ese caso entre Dios y el mundo. Pero Dios es claro al decir: el que quiera ser amado por el mundo se constituye enemigo de Dios, porque Él no acepta que su iglesia esté con Él mientras ama al mundo, ya que Él es celoso. Por eso lo dice en el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Eso que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, en la definición griega, quiere decir que el Espíritu Santo, quien mora dentro de ti, te anhela intensamente como su única posesión, la cual no comparte con nadie, que no eres para nadie, porque Él te apartó solo para Él, te compró a precio de su sangre. Tan intenso es el amor de Cristo por ti como para que ames a este mundo. Esta es la gravedad de los problemas, de los pleitos, una manifestación de nuestros deseos que afectan nuestra comunión con Dios. Eso es lo que queda de la arrogancia. Esto es lo que pasa con los deseos mundanos, que llegan al punto de nublar la conciencia y llegar a entorpecer la razón, llevándonos a pensar que estamos bien cuando estamos mal. Por ello, el conocimiento de Dios es necesario, porque es por medio del conocimiento de Dios que Él agita nuestra conciencia para que dimensionemos la gravedad del pecado ante sus ojos, ya que éste afecta a nuestra relación íntima y personal para con Él. Por ello, el tercer punto: acercaos a Dios. Nuestros corazones son limpios de nuestras pasiones para tener una mejor relación con Él. Esto nos deja ver que si nuestro corazón manifiesta discusión, enojo, ira, respuestas ásperas y ofensivas, son señales de deseos incontrolables, difíciles de someter por nosotros mismos. Cuando nuestros deseos son incontrolables, es una señal de la falta de comunión con Dios, ya que un corazón que reposa en el Señor será un corazón tranquilo, que tiene deleite en calma. Por eso, cuando dejamos nuestra comunión con Dios, la oración y la palabra, estamos actuando con soberbia, de creer que podemos mantenernos firmes por nosotros mismos. Los pleitos no son señales de afectos cristianos, son señales de frialdad hacia Dios.
Juan dijo en el capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios no se puede ver, pero se puede tener una relación con Él. Pero cuando no está esa relación, cualquier cosa de los demás nos puede llegar a ser molesta. Nuestros deseos se desenfrenan de manera muy pronta. Nuestra soberbia nos gobierna. Quiero ilustrar lo delicado que es el corazón del hombre. Una delicada flor mantiene sus pétalos después de una fuerte brisa. El pequeño y delicado gusano, a pesar de que ha caído de la mano de la niña, aún sigue andando. Pero un hombre alto y robusto pasó de estar tranquilo a estar enojado por un pequeño comentario. Porque no hay nada más delicado que el corazón del hombre. Él es un pozo de deseos que a medio tocarlos se agita con facilidad. ¿Cómo calmarlos? Teresa, al ver el piso sucio, acabado de trapear, ha hecho eso que agite sus deseos, sintiéndose desvalorada en casa y dice, yo no sé qué voy a hacer, pero ya estoy cansada, no lo consideran a uno, un día de estos me voy a ir y los voy a dejar para que miren a ver cómo se defienden. Arturo se acercó a aquel lugar donde había dejado ese algo que ahora no está. Esto agita sus deseos, pensando en sí mismo, en decir, ¿dónde está lo que puse aquí? Pero Dios no solo nos muestra el problema y el origen de este, también nos muestra una solución, un remedio, un antídoto. Versículo 6. Pero Él da mayor, esto es mega amplio, gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios, mis hermanos, no va con los soberbios, con los altaneros. Pero ¿quiere decir esto que por nuestra soberbia ahora Dios no nos va a ayudar? No, eso no dice el texto. Lo que el texto nos quiere decir es que no importa lo soberbio que hayamos sido. Si somos humildes, Dios va a dar gracia, pero no una gracia pequeña. El texto dice una mayor gracia. Esto es amplia, mega, enorme, grande gracia, abundante gracia, pero solo si somos humildes. Ser humilde es alguien que se humilla, ya que esto es contrario a la soberbia, que quiere estar por encima. El versículo 9 nos muestra un corazón humillado al decir, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Eso es humillarse. Cuando el corazón se aflige, se lamenta por el pecado y llora por lo que ha hecho. A veces sonreímos pensando estar bien, pero la humillación borra la falsa sonrisa, hace que el gozo banal desaparezca al aterrizarnos a la tristeza de nuestro estado. Pero el humillarnos así, mis hermanos, no viene de nosotros. No es algo que se geste en el corazón. No puedes esperar a que esto pase debido a nuestra naturaleza y frialdad, a razón de que hemos dejado dar rienda suelta a nuestros deseos, al encariñarnos con ciertos placeres, que el corazón ha perdido la sensibilidad para una humillación así. Por eso vienen dos preguntas. La primera, ¿cómo nos humillamos? Y la segunda, ¿cuál es esa enorme gracia para los que se humillan? Versículo 7 nos da la respuesta de cómo humillarnos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es verdad que Satanás nos tienta para agitar nuestros deseos, de los cuales somos responsables, pero la manera de resistir al diablo para que huya de nosotros es no dejar que nuestros deseos se agiten. Pero aquí Dios nos da la solución. Someteos pues a Dios, ya que si nos sometemos a Dios, nuestras pasiones serán sometidas. El someternos quiere decir sujetarnos, ser sumisos a Él, ya que nosotros le pertenecemos como su esposa amada. Pero la pregunta,
¿Cómo nos sujetamos a Dios? Respuesta, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La única manera de menguar nuestros malos deseos es con la comunión con Dios. No se trata de cuánto sabes de Dios, no se trata de decir cuánto crees en Él, se trata de que te acerques, esto es, allegarse, no importa cuánto te cueste, cuán frío estés, solo acércate, que Él ha prometido acercarse a ti. Esta es la mayor y enorme gracia a quienes llama el Señor, a que Él se acerque. Pecadores, limpiad las manos. Llama a todo aquel que ha usado sus manos para pecar. Tal vez alguien que tiene deseos fuertes por la lujuria, que ha usado sus manos para satisfacer este deseo. O de alguien que tiene fuertes impulsos de ira, que ha usado sus manos para señalar o herir al otro. ¿A quiénes más está llamando el Señor? El texto dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, aquellos que sus deseos por el mundo han afectado su relación con Dios y la relación con quienes lo rodean. Pero el amor de Dios es tan grande que ofrece mayor gracia al llamar a aquellos que están lejos de Él. No importa cuán incontrolables sean tus pasiones, mi hermano, hay una enorme gracia para ti, que si te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Tal vez has luchado tanto por alejarte del mundo, llorando y lamentando por dejar ciertos placeres, de querer buscar un secreto en lo más inhóspito para purificar tu corazón de los malos deseos, pero la solución, mi hermano, nunca estuvo lejos, siempre estuvo cerca. Solo acércate a Dios y Él se acercará a ti, porque eso es todo lo que necesitamos, mis hermanos. Paz y gracia en el Señor. Bendiciones a todos.